Muy buenos días amigas, amigos oyentes. Gracias por estar en sintonía de Radio Voz a través de Radio Online, www.radiovoz.org, también a través de YouTube y de Facebook. Saludos también a toda la audiencia que nos acompañan en transmisión simultánea desde las plataformas digitales Onda Local, La Lupa, Agenda Propia, Intertextual, Galería New, Entre Patria, la radio de todas, la radio feminista de El Salvador y Radio Ouija de Metapan, El Salvador también. Así que saludos a todas nuestras audiencias que nos acompañan. Por ahí en el cintillo abajo están todos los nombres también de esta plataforma. Recuerde que usted puede escribirnos a nuestro WhatsApp. Siempre en pantalla aparece el número para que usted nos escriba sus comentarios. Y hoy le damos la bienvenida al biólogo, ambientalista y defensor de derechos humanos de las comunidades autóctonas de Nicaragua, Amaro Ruiz. Amaro también es el director o coordinador de la Fundación del Río. ¿Así es, Amaro? Sí, muchas gracias, Argentina. Muchas gracias a quienes nos escuchan a través de Radio Voz. Bienvenido, Amarus. Hoy queremos hablar acerca de la Reserva Indio Maíz y el peligro que está corriendo. Tenemos un video también de esta reserva y tenemos un video que sacó Julie Field, no sé si lo has visto, que nos cuenta la problemática que están viviendo las comunidades criol y los Rama en la Reserva Indio Maíz, que también lo queremos compartir en esta mañana. Pero antes de que comencemos a platicar, pues quería comentar que el mes pasado, no, en el 23 de junio fue, más o menos ustedes dieron a conocer los resultados del monitoreo de incendios forestales que se está dando en Nicaragua, y donde se muestra pues que hay un aumento de los puntos de calor, de fuegos provocados también, y esto preocupa por el riesgo que corren las áreas protegidas en los territorios indígenas y afrodescendientes. Vamos a ver un video, Amaru, de lo que pasa en la Reserva Indio Maíz y después vamos a platicar sobre esto. Ok. Es la segunda reserva más importante de Nicaragua y una de las principales en Centroamérica. Nació como un proyecto de paz en una época de guerra y considerada por expertos investigadores como un eslabón indispensable para mantener la conectividad de los bosques tropicales. Más de 5.000 hectáreas de árboles, pantanos y palmeras de esta reserva fueron afectados por el incendio que duró 10 días. Se estima que el corredor biológico mesoamericano abarca más de 300.000 kilómetros cuadrados desde el sur de México hasta el Darién en Panamá. Las únicas dos reservas más boscosas de Nicaragua son Bozaguas e Indio Maíz. Indio Maíz tiene singular importancia porque es un eslabón indispensable para que la biodiversidad transite de norte a sur y viceversa, aseguran personas expertas en el ambiente. Indio Maíz es un pulmón en Centroamérica, quizás es el núcleo boscoso junto con las reservas que están en el sur del río San Juan, al lado de Costa Rica. Constituyen un paso de las especies de norte a sur. Los incendios y focos de calor sin llamas persistentes en la Reserva Indio Maíz es una afectación vertebral de las reservas centroamericanas que altera la conectividad entre paisajes y una gran diversidad de especies. El 26 de junio del 2023, la Fundación del Río presentó los resultados de su monitoreo de incendios forestales en Nicaragua, entre los que se muestra que existe un aumento de la incidencia de los puntos de calor a nivel nacional de un 25% comparado con el año 2022, pero en especial consideran preocupante el ascenso de incendios en áreas protegidas y territorios indígenas y afrodescendientes. Los colonos al invadir realizan quemas agropecuarias para establecer cultivos y pasto para el
engorde de ganado en estos territorios. De esta manera se cambia el uso de suelo y genera el deterioro paulatino del bosque natural. Se explica en una nota publicada por la Fundación del Río. ¿Cómo está el avance de la frontera agrícola? ¿Preocupa los índices de calor? ¿Qué tantos incendios forestales, agropecuarios y de maleza han sucedido y a qué se deben? ¿Qué tanto se afectan los suelos? ¿Qué se puede hacer desde las comunidades? Bueno, esas son las inquietudes o parte de las inquietudes, ¿verdad?, que tenemos para este programa. Y por eso lo hemos titulado Peligra la Reserva, por tantas cosas que se están viendo, que están sucediendo en esos lugares. Entonces quería preguntarte, Amaru, ¿qué está pasando con los territorios indígenas en estas reservas, sobre todo en la Reserva Indio Maíz? Primero decirte que hoy se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en el mundo. Y obviamente en Nicaragua estas comunidades indígenas y afrodescendientes han contribuido enormemente a la conservación de las principales áreas del Caribe nicaragüense. En el caso de la Reserva Biológica Indio Maíz, el 70% de su territorio ha sido un territorio titulado a favor de las comunidades indígenas Rama y Criol, y efectivamente forman parte integral de la conservación de la Reserva Biológica Indio Maíz. Incluso en su momento todas las alarmas se encendieron con los incendios y fueron estas comunidades las que particularmente nos informaron de la situación que estaba pasando en ese momento del incendio en abril de 2018. Mira, la situación de los incendios en la Reserva Biológica Indio Maíz lamentablemente se mantiene. En el monitoreo que realizamos este año encontramos más de 458 puntos de calor dentro de la reserva que representan los procesos de quemas y de quemas agrícolas y de incendios forestales que están provocando las personas que están invadiendo esos territorios. El patrón Argentina es muy similar al que hemos visto en la zona de Bozaguá, es decir, hay una entrada de estos invasores, lo primero que hacen es deforestar, lo segundo que hacen es tratar de limpiar el área y por eso hacen quemas agrícolas. Algunas de estas quemas agrícolas se van de los límites que ellos mismos establecieron para quemar y eso genera un impacto y un avance de la frontera agrícola dentro de la reserva o dentro de la zona núcleo de la Reserva Biológica Indio Maíz. Y eso es una preocupación todos los veranos de todos los años, porque cada vez que entran las condiciones de verano, disminuye la pluviosidad, aumentan los calores, etcétera. Lo que vemos son que salen humo de los principales puntos de la reserva. Es más, miramos un paisaje lleno de humo en esa zona precisamente por el aumento de los incendios y de las quemas agrícolas que se desarrollan dentro de esa reserva. Entonces, y ese aumento tiene que ver con los procesos de invasión y de cambio de uso de suelo que están desarrollando estas personas que están invadiendo ese territorio. Ahora, la situación de la Reserva Indio Maíz va más allá de solo los incendios. Nosotros hemos identificado al menos 3 puntos de extracción minera que yo lo he dicho en varias ocasiones, lo sostenemos que ha generado, es como un cáncer, como tener un cáncer que paulatinamente, sistemáticamente va impactando en el ecosistema, que es uno de los ecosistemas mejores conservados. Nosotros consideramos que al menos el 73% de la Reserva Biológica Indio Maíz todavía guarda ese servicio ecosistémico, esa conservación de esa reserva. Es decir, todavía sigue siendo importante para la conectividad de las especies, para todo el corredor biológico mesoamericano, por los servicios ecosistémicos que provee y obviamente porque es el hogar de comunidades indígenas y afrodescendientes que dependen de esta reserva. Existen 3 comunidades
la comunidad de Greytown, la comunidad de Conn River, la comunidad de Indian River, que son las comunidades indígenas que habitan dentro de la Reserva Biológica Indio Maí. Entonces, además de la minería, que nos preocupa porque avanza sistemáticamente y porque además hemos identificado una zona de extracción llamada Las Cruces, que es donde habitan entre unos 2.000 y 3.000 personas, extrayendo o haciendo minería artesanal, utilizando mercurio y generando toda una serie de impactos sociales, ambientales, dentro de la Reserva Biológica Indio Maí, escasos 7 kilómetros de uno de los puestos fronterizos, de uno de los puestos tanto del ejército como de Marena, y que lamentablemente todavía continúa en el país. Entonces, además de los procesos de invasión, además de los procesos de incendios y de quemas agrícolas dentro de la reserva, además de la minería, obviamente también la ganadería está generando un fuerte impacto, sobre todo la ganadería que es para el engorde de ganado dentro de la reserva, dentro de la zona núcleo, ha generado un impacto importante en el avance de la destrucción de la reserva Indio Maí. Y esto es una tendencia que ya se dio en Bozagua, es decir, en Nicaragua, la situación de deforestación, la principal causa de deforestación ha sido la ganadería. Nosotros ya llevamos 5.8 millones de ganado, de cabezas de ganado en el país. Eso equivale, y eso equivale a 5.7 millones de hectáreas de pasto. Entonces, lo que hemos tenido es un avance de la frontera agrícola hacia la zona boscosa, hacia la zona de territorios indígenas y afrodescendientes, generando mayor presión sobre esos recursos y generando un deterioro que no se detiene. Y eso es la otra preocupación, pese a que ya sabemos lo que está pasando, pese a que las instituciones conocen de esta situación, obviamente todavía no se detiene o no se revierte este proceso de destrucción de nuestras áreas naturales, de nuestros recursos naturales. Sabemos que la frontera agrícola está avanzando a paso acelerado, agigantado, igualito que pasó en Bozaguas. ¿Cuáles son los daños que provoca al suelo, a la producción, a la vida del ecosistema? Mira, estos son suelos de vocación forestal, es decir, que su potencial es prácticamente el crecimiento de los bosques. Cuando vos cambias el uso de suelo, lo que hace es que disminuir su capacidad de nutrientes, disminuir su potencial. Y entonces los hace de vocación para ganadería o de vocación para agricultura, y eso cambia radicalmente el valor que tenía ese potencial o ese uso que tenía de vocación forestal. Y además genera aumentos de la sedimentación, pérdida de nutrientes, genera un desequilibrio en el ecosistema. Es decir, otros impactos que tienen que ver más con esta función de los ecosistemas que generan la reserva y que además disminuye el hábitat de la biodiversidad que circula en la zona. Son ecosistemas altamente diversos y con una gran población. Todavía ahí nos encontramos con varios de las especies que están en peligro de extinción. Y obviamente el hecho de ir haciendo ese cambio de suelo es una pérdida de hábitat de esas especies que se encuentran conservadas. Además, no debería de presentarse esa situación. Recordemos que la reserva Indio Maí es una reserva biológica, que es la categoría más restrictiva que tiene en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas Nicaragua. La reserva biológica, prácticamente esa categoría solo debería de permitirse la entrada para los procesos de investigación y de desarrollo dentro de la reserva. Y obviamente la permanencia de las comunidades indígenas y afrodescendientes, porque estas comunidades han convivido en ese territorio durante muchos años, y es gracias a estas comunidades que todavía mantenemos los principales
hectáreas de bosque conservado debido a la función que estas comunidades tienen y a la interrelación que tienen con el bosque. Entonces, lamentablemente, pues esta situación ha llevado a un desplazamiento, a una presión a estas comunidades que han tenido que reducir el área de donde viven o de donde se distribuyen o donde se mueven, porque algunas familias indígenas se mueven dentro de su propio territorio, dentro de su área de reserva, y además la utilizan como fuente de alimento, como fuente de hábitat, como fuente de recursos para estas comunidades. Y lamentablemente, debido a esa presión, a ese avance de la frontera agrícola, sobre todo en la zona de Ulúfil y en la zona del municipio del Castillo, que son dos de los municipios que integran o donde está ubicada la Reserva Biológica Indio Maíz, pues obviamente se generan esas presiones a la reserva y al territorio indígena Rama Criol, que, como había dicho, contiene el 70% de la Reserva Biológica Indio Maíz. Hablando de eso, Maru, hay un video que vi hace poco que sacó Julie Phil, que habla sobre la reserva y sobre estas comunidades indígenas y de la situación que están viviendo ahí también con el despale y la convivencia. Vamos a compartirlo para que las personas también se den una idea de lo que estás hablando ahora, porque creo que ahí lo recoge esto. We love the reserva. We love the naturaleza. We know what lose what we get now. The campesinos then we come in with cattle, cut down the tree, them destroy the reserva. Cuando yo vine a este lugar, yo conocí que todo es reserva. Yo agarré mi tuco de tierra porque no lo compro, no pago. Entonces, así lo estamos haciendo. Los ramas, ellos tienen necesidad de su reserva, pero la necesidad de nosotros es mayor que la de ellos. Ellos son pocos, nosotros somos en cantidades. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, inauguraron la planta de ganadería integral Su Carne. Se nos está presentando la oportunidad de dar el gran salto, insertarnos en la economía global. We Rama people get dead and you know what is them nothing. Without biodiversity, there's no clean water, there's no clean air. The colonial tradition is destroy jungle. Destroy jungle to raise cattle. What happens when you take out 50% of biodiversity or 70%? There's a point at which we don't know what's going to happen. If you really need what you have to look the way to protect it. Are we ready? Let's go! If we don't fire this place, nobody will do it. Llevando a cabo. Somehow there are people who move for this place. And we attack them. We need people to know what's going on in Indio Maíz. I don't want my children to see the tree or the animal only in picture.
Bueno, ¿ya habías visto este video, Amaru? Sí, este es un documental que hizo Camilo de Castro Belli. Ha sido presentado en algunos festivales internacionales de cine. Yo tuve la oportunidad de verlo antes de las presentaciones de estos festivales, porque Camilo nos convocó a una serie de personas que estamos trabajando en la zona para contarnos de su trabajo, que tiene más de 6 años de trabajo y de producción, y que conocimos de primera mano porque lo encontramos en campo. En algún momento también pudimos colaborar con este proceso, y evidentemente esto ha posicionado a la Reserva Indio Maíz y la problemática, sobre todo vinculado a la ganadería y al engorde de ganado que está sucediendo dentro de la reserva, y que las comunidades indígenas y afrodescendientes también han señalado públicamente sobre esta situación. Este es un documental que se llama Patrullaje. Ya recibió el día de ayer un premio en uno de los festivales internacionales donde se está presentando, y estamos ansiosos de que Camilo lo ponga a la disposición de la población nicaragüense y de la población nicaragüense que está en Costa Rica, para poder seguir promoviendo esta denuncia, porque definitivamente no es lo mismo que yo te lo cuente a que vos lo veas en imágenes de la situación de destrucción de la reserva y cómo las injusticias alrededor de la negligencia en la atención de los procesos de ganadería que se están desarrollando de forma ilegal dentro de la reserva. Nosotros como organización... Es apenas un extracto del video grande de la película Patrullaje, ¿no? Sí, ese es el tráiler del... Leonardo DiCaprio hizo un comentario sobre eso, apoyando la campaña a favor para salvar la Reserva Indio Maíz. Sí, uno de los logros que ha tenido este documental y el trabajo que hace Camilo y su equipo ha sido la promoción, ¿no? de esta situación, y el lograr que figuras como Leonardo DiCaprio hable sobre este tema y se sensibilice y llegue a más población, sobre todo a nivel internacional, que pueda contribuir a mirar hacia Nicaragua y mirar la situación de preocupación que está sucediendo. Como te decía, nosotros como organización hemos identificado al menos 5 rutas del engorde y la ganadería que está sucediendo en la Reserva Biológica Indio Maíz. Nosotros tenemos identificado una de las rutas que sale del Pijiway y del Diriangén, que son sitios de engorde de ganado dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz, que salen a Puerto Príncipe, el Majahual y San José de la Brisa, que es otra ruta que sale a La Fonseca en Nueva Guinea, la Mariposa y el Sinaí, que sale a la comunidad de La Quesada. En todas estas comunidades que te estoy mencionando hay báscula. Entonces, la cadena de engorde, se engorda el ganado dentro de Indio Maíz, pero luego la comercialización pasa por algunas básculas que se encuentran en la zona de amortiguamiento de la Reserva Biológica Indio Maíz, principalmente en el municipio de Nueva Guinea y en el municipio del Castillo. Otro de los puntos es la Danta y Cristo Rey y Samaria, que muchos de estos ganados va a la báscula de la Maravilla, y un quinto ruta de comercialización de la ganadería ilegal dentro de la reserva, que va hacia Costa Rica a través de Bartola, que es una comunidad donde sale el ganado también de la reserva. El ganado que sale de estos puntos va a los principales mataderos. Estamos hablando de Macesa, estamos hablando de su carne, estamos hablando de Carnic, decir que son los principales mataderos que logramos identificar que estaban comprando carne o ganadería vinculada a los procesos ilegales de engorde dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz. Y a partir de ahí, esa carne es procesada y es exportada a Estados Unidos. Y ahí hay una responsabilidad importante del mercado en función de tratar de regular para que existan verdaderos sistemas de trazabilidad
que genere una rastreabilidad a el engorde de estos animales que se está haciendo en territorio ilegal. Ahora, nosotros hemos encontrado dentro de la reserva y dentro de las acciones que se realizan de monitoreo, hemos encontrado todavía ganado enchapado. La chapa que se le pone al ganado es una chapa que debería de funcionar como un sistema de trazabilidad bovina, que incluso las instituciones promueven, pero que lamentablemente se ha convertido en un programa que está lleno de corrupción. Uno puede encontrar las chapas en algunas pulperías de la zona, o las chapas como llavero de los camioneros o de las personas que transportan el ganado en sus camiones. Es decir, es muy fácil tener una chapa. Las chapas hoy por hoy no significan mucho en el proceso de trazabilidad, y eso implica que el sistema de trazabilidad no esté funcionando en Nicaragua. Y a pesar de que esto lo saben las grandes asociaciones ganaderas, hacen muy poco para detener este proceso de comercialización de ganado que procede de engorde en sitios ilegales. Bueno, por ahí nos envía saludos Gaby Vaca, dice abrazotes, que viva la selva. Gracias, Gaby. Pues esperamos que nuestras amigas y amigos pues nos puedan comentar qué les parece esta situación y qué pudiéramos hacer para apoyar esta campaña a favor de la Reserva Indio Maíz. Yo me pregunto, Amaru, ¿de qué sirven las leyes ambientales en Nicaragua? El año 2022, el año pasado, se hizo la Ley de Conservación, Fomento y Desarrollo Sostenible del Sector Forestal. Fue aprobada el 9 de diciembre de 2020, publicada en la Gaceta el 20 de octubre del 2022. Y uno de los considerando, el cuarto, dice que es responsabilidad del Estado, a través de sus instituciones y con participación de los gobiernos regionales, autónomos, gobiernos municipales y la sociedad civil en general, garantizar el cumplimiento de los convenios internacionales ratificados por Nicaragua y el de velar por la conservación de la biodiversidad, incluyendo las cuencas hidrográficas, asegurando los múltiples beneficios en bienes y servicios producidos por nuestros bosques. Pero si miramos el video, lo que vemos ahí es destrucción. Como decís vos, estos 5 mataderos. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que tengamos leyes como esta que dice en el artículo 1 que tiene por objeto establecer el régimen legal para la conservación, fomento y desarrollo sostenible del sector forestal, tomando como base fundamental el manejo forestal del bosque natural, el fomento de las plantaciones, la protección, conservación y la restauración en áreas forestales? Pero por el otro lado, no hay organizaciones ambientalistas, hay una criminalización a los defensores de derechos humanos y a los defensores ambientales. Entonces, ¿cómo podemos valorar una cosa con la otra? Es contradictorio. Sí, el régimen de Ortega Murillo ha sido contradictorio, sobre todo por su política, por su voluntad política en contra de o a favor de los intereses económicos y de los intereses extractivos en Nicaragua. El modelo propuesto por Ortega es un modelo extractivista en su razón de ser y en su base económica. Lo que ha promovido es las instalaciones de palma africana, el aumento de las concesiones mineras exponencialmente, la explotación forestal. Hay que recordar el caso de Alba Forestal, que con fondos venezolanos aprovechó o sobreexplotó zonas del Caribe norte nicaragüense, luego del huracán Félix y el impacto que tuvo eso en esos ecosistemas, pero que no solo bastó con eso, sino que abrió nuevas áreas o nuevos frentes de deforestación para el aprovechamiento forestal o la explotación forestal que hacía esta empresa. Más de 5 millones de hectáreas fueron, de metros cúbicos fueron
aprovechados por esta empresa. Es decir, aquí tenemos un patrón y una voluntad política que va en contra de los procesos de conservación de nuestras áreas protegidas, de nuestros territorios indígenas. Entonces, no vale todo el sistema ambiental, porque al final la voluntad política de los gobernantes ha sido ir en contra de esos sistemas ambientales que habían sido aprobados anteriormente a su mandato. Entonces no hay un respeto real de las leyes, no hay una voluntad política por atender los problemas que estamos viendo, deterioro ambiental de nuestras áreas protegidas, de nuestros bosques, y evidentemente hay un incumplimiento, por ende, a los marcos internacionales y a los acuerdos que ha establecido Nicaragua y que ha firmado Nicaragua a nivel internacional. Lamentablemente, la visión o la imagen mediática que manda el régimen de Ortega Murillo ha sido de un gobierno responsable con los recursos naturales, pero en la práctica vemos todo lo contrario. Por eso es que nosotros decimos que la situación, el cambio de la situación ambiental pasa inexorablemente por el cambio político. Nosotros como ambientalistas creemos que Ortega no representa una sostenibilidad para el ambiente. Ortega nos ha demostrado que no tiene ningún interés en la conservación de los bosques de nuestro país ni de nuestras áreas protegidas. Todo lo contrario, sus actos han demostrado que está a favor de los grandes capitales y un modelo extractivista de saqueo y despojo, sobre todo en la costa caribe de Nicaragua, donde tenemos las últimas bastiones de reservas protegidas que lamentablemente cada día se van deteriorando. Y pese a esa práctica, todavía el gobierno de Ortega pide a nivel internacional recursos financieros para, se supone, salvaguardar esas áreas protegidas, pero lo que vemos es que nunca llegan esos recursos a las acciones de conservación. Y lo podemos ver, que no hay una voluntad política ni hay asignación presupuestaria. En el caso de Marena, solo recibe el 0.2% del presupuesto general de la República, a una entidad que necesita conservar 75 áreas protegidas, que necesita atender toda una serie de problemáticas ambientales y que evidentemente no tiene la capacidad para desarrollar esas acciones, porque no hay una voluntad política en función de la conservación de esos bosques. Y evidentemente esta situación hace que estos territorios se vuelvan cada vez más vulnerables a los deterioros y de las acciones que están haciendo. Yo creo que el último bastión de resistencia y de conservación ha sido las comunidades indígenas. Por eso es que nosotros cada día hacemos acciones en favor de visibilizar la situación de las comunidades indígenas, porque ellos son el último bastión que tiene el pueblo nicaragüense de resistencia frente al deterioro ambiental. Nos quedamos sin Estado, nos quedamos sin instituciones, nos quedamos sin la voluntad política, sin organizaciones nacionales, sin organizaciones internacionales. Cada vez vemos menos actores de cooperación al desarrollo de Nicaragua. Y el último bastión son las comunidades, son estas comunidades indígenas que viven en esos territorios y que resisten pese a las arbitrariedades que ha desarrollado el régimen, pese a los asesinatos que han ocurrido en esos territorios. Entonces, aquí por eso es importante sumar esfuerzos para que las comunidades indígenas y afrodescendientes no se sientan solas en su labor por la conservación. Y esto también se habla de la sostenibilidad para el futuro. Nosotros queremos que nuestros hijos, nuestros nietos también vean que en algún momento Nicaragua tuvo bosque, pues, y que no pase lo que ha pasado en otros países, como el ejemplo de Haití, donde ha perdido prácticamente toda su cobertura forestal, y eso ha aumentado los índices de pobreza. Entonces, queremos tener buenos ejemplos, como el caso de Costa Rica, que ha recuperado su cobertura forestal y que mantiene las áreas protegidas de alguna manera, aunque con problemas, pero la mayoría no están siendo deforestadas, todo lo contrario, se está restaurando sus ecosistemas a nivel internacional, y es uno de los referentes alrededor de la restauración de esos ecosistemas forestales en el país.
La cuestión es cómo hacer conciencia para toda la población y no solo de las comunidades indígenas aledañas a la zona, ¿verdad? Sino que sea toda la población nicaragüense, así como en Costa Rica, que siento que hay una cultura más amplia, más de conciencia colectiva. Por allí Gaby nos decía lo de que es importante que además de la denuncia, dice, aportemos en nuestra actitud de respeto a nuestras riquezas naturales, menos plástico, consumir menos carne y leche y reciclar. Claro que sí, Gaby, esas son actitudes personales de compromiso. Aquí, lejos de defender a las comunidades indígenas, se les persigue, se les mata y se les despoja de sus tierras y de sus riquezas, dice Gaby. Tristemente, pero eso es lo que vemos todos los días. Y cada trecho de carretera que han hecho desplazan árboles milenarios. Gracias, Gaby, por tus comentarios. Es necesario pues que hagamos algo. La Reserva Biológica Indio Maíz, pulmón de Centroamérica, está amenazada por la deforestación. Cuidémosla. Y por ahí está el link también de la Fundación del Río para que, si usted quiere más información sobre este tema, pues entre a su sitio web y se pueda informar, porque realmente se necesita conocer lo que está pasando en mayor profundidad para poder entender mejor, para poder hacer algo. El lunes estaba Ruselma en el programa de Y Ahora Yo Tengo la Palabra y hablábamos de todas estas olas de calor y cómo están afectando la salud de las personas en el mundo entero, no solo en Nicaragua, ¿verdad? Y cómo estos incendios están haciendo desastres grandes. Todo tiene que ver con el cambio climático y de esto se viene hablando hace muchos años, pero no tomamos conciencia. Y ahora estamos en una crisis y se puede venir, o de hecho se va a venir peor si no se hace algo. Y los pulmones que tenemos los estamos destruyendo. Eso es como la persona que está enferma, que sabe que le puede dar cáncer y sigue fumando. O si ya tiene el cáncer, peor, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer ante esto, Maru? ¿Qué recomendaciones, qué sugerencias da vos a todas las personas, como a las comunidades indígenas que sabemos que están haciendo un gran aporte, que aman, cuidando la naturaleza? Yo creo que evidentemente aquí también debe haber un compromiso individual, ese compromiso individual de cambio de actitud frente a nuestro entorno, a nuestra vida, a nuestro modelo de vida, a nuestro modelo de consumo. Pero también tiene que haber un cambio colectivo, un involucramiento de las comunidades indígenas, mestizas, de la población en general, por entender que este es un tema también de sostenibilidad para la vida y para nuestras generaciones y nuestras futuras generaciones. Además, yo creo que hay algunas acciones particulares que se pueden hacer en medio de este régimen que está en contra de la conservación de estos bosques. Y una de las cosas es seguir denunciando, compartir contenido, informar de la situación que están pasando en sus territorios. Por ejemplo, si sucede algo en Matagalpa, si sucede algo en Bozaguá, si sucede algo en Indio Maíz, yo creo que la denuncia colectiva y ciudadana es una forma para disminuir la censura que ha querido establecer el régimen de Ortega Murillo con el cierre de los medios de comunicación, con el cierre de las organizaciones de sociedad civil que nos dedicábamos a la conservación ambiental. Entonces, la comunicación ciudadana, la denuncia ciudadana es sumamente importante para saber de la situación que estamos viviendo en el país y poder visibilizarla. Gracias a esa denuncia ciudadana es que nosotros podemos seguir trabajando en el país, gracias al actuar de la población nicaragüense que está sensible sobre ese tema. Es que nosotros tenemos información y nos filtran información incluso de las operaciones que está haciendo el régimen de Ortega Murillo con las empresas mineras, los negocios que está haciendo con empresas forestales, los negocios que está haciendo con empresas palmeras. Es decir, gracias a ese trabajo que en medio de la represión todavía continúa de denuncia ciudadana, de monitoreo ciudadano,
Esas son parte de las acciones que todavía se pueden hacer en medio de esta crisis, en medio de las acciones y obviamente acompañando a las comunidades y pueblos indígenas, sensibilizando que tenemos 9 pueblos indígenas en Nicaragua. Yo creo que mucha gente desconoce que tenemos comunidades indígenas y afrodescendientes en el país. Tenemos 2 comunidades afro, la garífuna y la criol. Tenemos 7 pueblos indígenas originarios. Es decir, el país necesita educarse también en función de la riqueza y de la diversidad, no solo de la cultura, sino de las cosmovisiones que hay en el país. Porque no es lo mismo lo que pensamos nosotros a lo que piensan los náhuatl, los chorotega, los matagalpa, a los que piensan los miskitos, los rama, los mayanas, etc. Y yo creo que eso es importante, poder transmitir esas cosmovisiones, poder sensibilizar, poder conocer esas cosmovisiones y evidentemente, como dice también Gaby, la conciencia de los artistas y de una serie de personas que ocupan su profesión para denunciar la situación, pues obviamente también es importante para aumentar la conciencia de nuestro pueblo. Solo siendo conscientes o solo conociendo esta situación vamos a podernos enterar de las realidades en las que viven y vamos a poder denunciar y apropiarnos de esa situación. Y otra de las cosas es que es sumamente importante que los medios sigan tocando y abordando estos temas, los medios de comunicación nacionales, escritos, radiales, etcétera, porque es la manera que se masifica la información, que se puede llegar a hogares y a otras personas que no conocen esos territorios, que no saben de esas problemáticas. Y por eso es importante también la labor de estos sectores de medios de comunicación, porque posicionan los temas que antes incluso ni se mencionaban. Era muy difícil que temas locales llegaran a las parrillas nacionales, a tener una opinión alrededor de lo que estaba pasando en esos territorios. Vemos que hoy por hoy eso está aumentando, eso está cambiando y para nosotros es importante porque ve la otra realidad, la realidad del 50% del territorio nacional. Es diferente, es decir, la costa caribe representa el 52% del territorio nacional. Entonces es la otra Nicaragua, la que estaba olvidada. La Nicaragua que no conocemos. Sí, y muchos de los casos no se conocen esos territorios, pero también resulta importante porque es parte de la riqueza que tenemos en Nicaragua. Bueno, Maru, yo creo que escuchándote se me ocurría que además del tema que te propuse, ¿no? De las comunidades indígenas desplazadas y cómo ustedes las están apoyando, también pudiéramos hablar de todas estas comunidades, del otro 50% de la Nicaragua, como lo acabo de mencionar, porque realmente muy poco sabemos de la costa atlántica y de la costa caribe. Lo que hay son prejuicios, lo que hay es discriminación para las personas, pero no conocemos bien toda la riqueza que hay, toda esa cosmovisión que hay del cuidado a la madre naturaleza. Saludo a doña Rosemary, que por ahí nos está escribiendo, dice saludos cordiales. Saludos a usted, un gusto saludarla y saber que está bien. Y por ahí pues asumimos también el compromiso que nos hace Gaby, que ojalá todos los artistas tomen conciencia y también dejemos de consumir Coca-Cola o ron o promocionarlo a través de la música y si no, hacer algo positivo con nuestra vida. Cambiar en esas pequeñas cosas, por ejemplo, el no tirar basura, el no contaminar, el cuidar de limpiar los canales a la hora de la lluvia, el cosechar agua para la época seca, porque no sabemos qué invierno vamos a tener, no sabemos qué sequía vamos a tener, entonces hay que cuidar todo esto. La Reserva Biológica Indio Baí nos dice ahí que los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua conservan 51% de la cobertura boscosa y el 87% de la superficie de áreas protegidas del bosque del país. Tremendo dato ese, Amaru, tremendo dato. Y esto hay que promocionarlo, eso hay que hacer una campaña visual, auditiva, de todo, porque a veces desconocemos
y no sabemos el daño que estamos haciendo. Por eso hay que seguir denunciando las amenazas, los peligros que tienen estas reservas que son tan fundamentales para la salud del planeta y para la salud humana. Muchas gracias, Maru. No sé si tenés algo más que comentarnos. No, muchas gracias por el trabajo y la labor que hacen ustedes y que siguen haciendo en medio de la represión y el seguimiento que han tenido como organización, como radio, como espacio, como persona. Agradecidos por la labor que hacen. Bueno, gracias a vos, gracias a Gaby también por sus comentarios. Ahí nos dice, también me parece que debemos valorar que se supone es tradición y cultura. Las fiestas patronales son una oda al maltrato y a la contaminación. Vivo en Santo Domingo, Las Sierritas. Gracias, Gaby. Así es. Me gusta ese tema que está sugiriendo Gaby. Creo que lo vamos a retomar porque es muy importante. Saludos a toda la audiencia de Radio Voz, Onda Local, Agenda Propia, La Lupa, Intertextual, Entre Patria, Galería New, y también a la radio de todas en El Salvador y a Radio Ouija en Metapán, El Salvador. Gracias por acompañarnos en la transmisión simultánea de este programa Conversando. Y vamos a despedirnos con una producción de la campaña ambiental que tiene Radio Voz por siempre, porque nosotros somos una radio defensora de derechos humanos y defensora ambiental. Así que nos despedimos con este mensaje y agradeciéndote a Maru y esperamos tenerte muy pronto por acá en este programa nuevamente. Muchas gracias.